Pues adelante cuando estiméis, Rubén. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rubén Martín de Pablo, soy copresidente de la sección de abogados penalistas del ICAM. Estamos terminando ya la temporada de charlas y nos habíamos propuesto hacer más o menos una al mes, y yo no quería terminar antes de irnos de vacaciones con un tema que la verdad es que ha sido sin duda polémico y cambiante desde la sentencia del Tribunal Supremo, que parece que ha modificado la práctica sobre la dispensa del deber de declarar en supuestos de violencia doméstica. Una sentencia importante de don Julián Sánchez Melgar, y con algunos votos particulares de Antonio del Moral y otro magistrado, que creemos que van a resituar todo este tema que, claro, después de 100 años que llevamos con esta dispensa, pues nos ha trastocado un poquito a todos los abogados penalistas, tanto si estás de la parte del acusado o del denunciado como si estás de parte de la víctima. Nos está cambiando, y yo creo los jueces también. Hay jueces muy, muy claros y muy proclives, y algunas audiencias algunas secciones de la Audiencia de Madrid muy proclives a esta dispensa una vez instada la acusación particular. Parece que la retirada ya la hacen imposible, y otros jueces son más laxos y siguen aplicando el criterio legal o absolutamente textual de la norma. Pues nada, contamos con dos personas que la verdad es que agradecemos enormemente su participación. Ya saben ustedes que en las secciones del ICAM, que están siendo muy variadas y de todo tema, no se cobra por estar. Por lo tanto, agradecimiento doble a las ponentes que tenemos hoy y a todos los que han venido con nosotros todos estos últimos 2 años. Tenemos por un lado a Sonia Calaza López, es catedrática de Derecho Procesal de la Universidad Nacional a Distancia. Una persona con una formación germánica potente, ha estudiado en las universidades de Múnich, de Colonia, y ha escrito más de 13, 14 libros ella sola, y luego multitud de trabajos en colaboración con otros catedráticos y profesores de Derecho Procesal de todas las universidades de España. Sonia, muchas gracias por acompañarnos. Y también voy a presentar a Josefa Fernández Nieto, que muchos la conoceréis. Es letrada de la Administración de Justicia, secretaria judicial, los más antiguos seguimos diciendo, nos complica. Está en el juzgado de lo penal número 1 de Móstoles. También ha escrito numerosos libros con la editorial Sepin, con la editorial Walter Kluger, y ha colaborado con el Ministerio de Justicia, con la Comunidad de Madrid, en numerosos seminarios formativos de todos los temas de violencia doméstica e implantación de todos los sistemas procesales prácticos en los juzgados. Como cuestión práctica, si queréis hacer preguntas y respuestas, todos los que estáis participando, sabéis que hay preguntas y respuestas y chat. Vamos a hacerlo en preguntas y respuestas. El chat lo dejáis para felicitaciones o para pedir algún tipo de información. Cuando queráis, después, si queréis, no interrumpimos, vemos las dos ponencias, oímos las dos ponencias y vais formulando las preguntas, y luego yo intentaré resumir o coger las que no se dupliquen o las más interesantes, y al final las vamos formulando. Pues nada, gracias a todos los participantes de esta comunidad ya casi virtual, que nos estamos acostumbrando a no hacerlo presencial, aunque a ver si en septiembre volvemos, porque es verdad que lo más bonito de estas charlas serán las cañas de después, que esto ya pues se nos ha olvidado. Pero bueno, así no bebemos tanto. Voy a dejar paso, si os parece, a Sonia Calaza López. Agradecimientos de nuevo, Sonia, por participar con nosotros, y te cedo la palabra para que empieces tu pequeña charla. Gracias. Estupendo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Mis primeras palabras sean de gratitud para ti, Rubén Martín de Pablos, muchas gracias, y a Josefa, sobre todo, Josefa Fernández Nieto, por invitarme a presentar su libro, Práctica Judicial Actualizada sobre la dispensa del deber de declarar en los supuestos de violencia de género. Análisis crítico procesal para una futura reforma del artículo 416 de la Ley CRIM, publicado en el año 2021 en la editorial Sepin. Y antes de entrar a hablar del libro, si me lo permiten, hablaré muy brevemente de la autora. La personalidad de Josefa Fernández Nieto es muy atractiva. Ella es letrada de la Administración de Justicia y es doctora en Derecho en mi universidad, en la Universidad de Todos, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Su tesis doctoral versó sobre un tema trascendental, un tema de principios, pero no de cualquier principio procesal, sino del principio transversal de todo el sistema procesal, el principio de proporcionalidad. Y a este principio le dio un enfoque constitucional bajo la atenta mirada de mi querido compañero Mariano Bacigalupo,
que seguro disfrutó tanto de esta tesis como yo de todas las lecturas de mi querida compañera y amiga Josefa Fernández Nieto. Su permanente inquietud intelectual pues le ha impulsado a recorrer muchos caminos: máster de Cultura Jurídica Europea, Jean Monnet, miembro de la Red de Cooperación Internacional de Letrados de la Administración de Justicia de España, docente en distintos ámbitos de formación del Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia, así como en las universidades Carlos III, la Oberta de Cataluña, ponente en muy diversos congresos, jornadas, cursos, seminarios y certámenes jurídicos. Su actividad investigadora es inagotable. Ha participado en un buen número de proyectos de investigación, se ha especializado en temáticas diversas, últimamente en nuevas fórmulas de gestión de controversias, esencialmente la mediación y en violencia de género. Entre tantas y tantas publicaciones, me voy a conformar con citar tan solo algunos de los libros y artículos más destacados de estos últimos años. La aplicación judicial europea del principio de proporcionalidad, en la editorial Dickinson, Principio de proporcionalidad y derechos fundamentales, Perspectiva desde el derecho público común europeo, también en la editorial Dickinson, El impacto de la mediación en la violencia de género, un enfoque actual, Lex Nova, Diligencia debida en violencia de género y errores de la Administración de Justicia, en nuestra revista general de Derecho Procesal, que acaba de ganar el sello FECIC, por cierto, y estamos de enhorabuena, El internamiento psiquiátrico como medida de seguridad y la prisión provisional encubierta, en SEPIN, Reforma del Código Penal hacia una nueva dimensión de la protección de la víctima en los delitos de sexting y grooming, en el diario La Ley. Naturalmente, el confinamiento ofreció a Josefa Fernández Nieto una nueva oportunidad para avanzar en sus investigaciones. No perdió un solo minuto del fatídico 2020 y también de los primeros meses del 2021, meses que también fueron mancillados por la pandemia. Josefa nos sorprende con un nuevo libro, esta vez sobre la dispensa del deber de declarar en un contexto de violencia de género. Pero antes de entrar en tan delicada materia, nos ofrece un planteamiento general, una conceptualización de la dispensa con una nota histórica, para después afrontar un estudio dogmático y jurisprudencial como antecedente inmediato para aplicarlo a esta lacra imparable de la violencia de género. Y al término, ofrecer soluciones alternativas que ilustren al legislador en una perentoria reforma. Josefa aúna dos condiciones esenciales para hacer avanzar la ciencia del proceso español. Primero, es una estudiosa empedernida y, por tanto, una teórica del conocimiento científico, pero también es una profesional de la justicia y, en consecuencia, no se pierde en la nube de los conceptos. Ella sabe que nada de esto tiene sentido si no se traslada a la práctica cotidiana de nuestros tribunales y contribuye a mejorar la calidad de nuestros procesos y de las soluciones, en este caso, siempre judiciales, puesto que la violencia de género por el momento no admite derivación a mediación, que pongan en todo caso término a los conflictos. El libro tiene 6 partes, tras una introducción muy elocuente, con un planteamiento del problema expuesto como lo hace siempre la autora, con claridad, precisión, con una simbiosis perfecta entre la teoría y la práctica. Los siguientes capítulos se refieren a los temas que relaciono. Primero, el contexto constitucional de este artículo 416 de la Ley CRIM, que contiene la dispensa a familiares del deber de declarar en el proceso penal español, lo que se traduce, como muy bien expresa la autora, en que el testigo con relación de parentesco no tiene la obligación de declarar en contra del acusado o del investigado si no desea hacerlo. El segundo capítulo, destinado a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, acerca de las consecuencias procesales de hacer valer en el juicio de la dispensa, contiene una evolución jurisprudencial sobre esta dispensa, pero ya en materia de violencia de género, con los argumentos centrales y análisis crítico de esta jurisprudencia. El tercer capítulo lo dedica la autora a la posición de la Fiscalía General del Estado y del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. En el cuarto capítulo, la autora expone la posición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el quinto, desarrolla la práctica judicial con los casos más relevantes. Y en el sexto, analiza las soluciones alternativas para una futura reforma. La posición nuclear de la autora, muy sucintamente expuesta, es la siguiente. Resulta paradójico, a su juicio, que la base de la dispensa del deber de declarar contra el denunciado sean los vínculos de solidaridad que existen entre los que integran un mismo título familiar. También el secreto familiar o la paz familiar, cuando el objeto de la denuncia es precisamente la ausencia de esta solidaridad y de esta paz familiar. La autora explica, desde un momento muy incipiente de la obra,
que la dispensa del artículo 416 está pensada, está concebida para el testigo, pero no para la víctima testigo. En materia de violencia de género, en un alto porcentaje de casos, la víctima se acoge en el acto del juicio oral a la dispensa de prestar declaración, siendo la única testigo de los hechos, por lo que la ausencia de su testimonio determinará la inexistencia de pruebas que desvirtúen la presunción de inocencia del procesado, dando lugar a la absolución del agresor. Ante esta evidencia, la autora apunta a diversas soluciones legislativas con una amplia batería de propuestas. Si yo las enuncio ahora, pues resto protagonismo a la autora y anticipo además el final del libro, cosa que no debo hacer, por lo que me conformo con dejar indicado que la regulación vigente precisa una inminente modificación y ninguna fuente mejor que este libro que hoy presentamos para afrontar la reforma. Los lazos familiares, por lo demás, siempre han estado protegidos. Ello es lógico y también es lo saludable, además es también lo sostenible. La familia en España, no me inhibo de expresarlo con toda contundencia, es el núcleo de protección y de asiento de todas las personas, especialmente de las más desfavorecidas, de las más vulnerables, de las más necesitadas. Y por dotar esta comunicación de una proyección algo más comprensiva que la presentación de tan relevante libro como el escrito en pleno confinamiento por Josefa Fernández Nieto, es por lo que juntas hemos decidido que yo diese ahora una visión panorámica del nuevo paradigma de la discapacidad. Pues no se olvide que la mayor parte de personas con discapacidad encuentran su principal apoyo precisamente en las personas de su entorno más próximo, que suelen ser aquellas unidas por lazos familiares o con análoga relación de afectividad. Y resulta paradójico que sea precisamente en un siglo como el XXI, como el nuestro, caracterizado por la fluidez de las comunicaciones, el predominio de las imágenes, el impacto tecnológico, la inmediatez de los negocios y la celeridad de las relaciones jurídicas, donde nos hayamos detenido a observar con cierta calma, con cierto sosiego y desde luego desde otro prisma, la discapacidad para deconstruir un sistema ancestral muy poco respetuoso con la vida, con la libertad, con la dignidad y con el desarrollo de la personalidad de todas las personas en condiciones de igualdad e iniciar por fin un trayecto ya sin retorno de inclusión, de resiliencia y de solidaridad física e intelectual, cuerpo y alma de la reforma. Bien es cierto que el legislador español no tiró la primera piedra. El cambio de paradigma se debe, es de justicia reconocerlo, a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, en su sede en Nueva York, con entrada en vigor diferida al 3 de mayo de 2008. Pero tampoco es menos cierto que este mismo legislador, que no tiró la primera piedra, no escondió la mano. España firmó y ratificó esta convención, además de su protocolo facultativo, el 21 de abril de 2008, de suerte que desde aquel 3 de mayo la referida convención internacional se erigió en materia de discapacidad en la cúspide normativa del ordenamiento jurídico español. Sin embargo, desde aquella firme ratificación, el 3 de marzo de 2008, hasta la feliz aprobación de la recientísima Ley 8/2021 de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, han debido pasar 13 larguísimos años y 3 meses, 6 si adicionamos los otros 3 que todavía han de transcurrir desde la aprobación hasta la entrada en vigor. Este es un total de 13 años y medio para que aquel cambio de paradigma internacional tenga fundada integración en nuestra normativa sustantiva y procesal española. A pesar de la inexplicable dilación con la que se ha afrontado la reforma, también es cierto, y por tanto también así hemos de ponerlo en valor, que el cambio de modelo pudo haber sido meramente terminológico, con una adaptación ficticia, un impacto exclusivamente formal, lo que en los últimos tiempos se viene a designar como un maquillaje jurídico, porque tan solo pretende visibilizar la belleza de la norma, pero deja al descubierto, ya sin luz, esas otras zonas no menos relevantes de fealdad, de penumbra, que quedan al albur de las buenas prácticas de nuestros juzgados, de nuestros abogados, de nuestros letrados, sin la cobertura jurídica que hubiera sido deseable. Pero esto no ha acontecido. La ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica llega tarde, es cierto, pero llega cargada de reformas cruciales, vertebrales, nucleares, de reformas estructurales, y constituye una apuesta valiente por dejar atrás un mundo de tinieblas, de oscuridad y de escasa atención a relevantes problemas que a todos nos afectarán tarde o temprano y en mayor o menor medida a lo largo de nuestra vida, especialmente en el tránsito final.
Durante estos 13 años y medio en que nuestra legislación internacional se erigió en la única brújula judicial, no resultó fácil ni a los distintos profesionales de la justicia, ni mucho menos a los ciudadanos comprometidos o afectados a afrontar los procesos judiciales que permitían desembarcar desde cada concreta situación de discapacidad en un entorno jurídico saludable, previa combinación de parámetros tan difíciles de conciliar sin una normativa nacional de base, como la protección de las personas sin menoscabo de su libertad, de su dignidad, de su igualdad y muy especialmente del libre desarrollo de su personalidad. Los jueces y fiscales de nuestro país han afrontado durante estos 13 años verdaderos malabarismos jurídicos para conectar un sistema de libertad que estaba por incorporar en nuestra legislación sustantiva y procesal con otro de protección integral, tildado de paternalista, que impregnaba con toda vigencia nuestras distintas normas sustantivas y procesales desde el albur de los tiempos. Ahora que tenemos por fin esta nueva ley de la discapacidad en las manos, parece sencilla la conciliación que acabo de describir, pero no lo fue desde luego ante el desconocimiento del alcance que en perspectiva pudiese llegar a tener una reforma que no había llegado a escala nacional y que además se hacía esperar durante demasiado tiempo. Esta reforma podría haber sido liviana, como digo. Otras leyes anteriores impactaron en nuestra realidad jurídica desde la aprobación de la Convención, como la Ley 41/2003 de protección patrimonial de las personas con discapacidad o la misma Ley 15/2015 de 2 de julio de jurisdicción voluntaria, y lo hicieron con menor impacto jurídico y social. Pero la ley que ahora se acaba de aprobar, como hemos advertido, no se ha conformado con un cambio terminológico. Ha supuesto un auténtico cambio de paradigma. Y este cambio de paradigma como digo, ha sido, sin embargo, exclusivamente sustantivo. Con esto quiero destacar que la modificación procesal no ha corrido la misma suerte que la sustantiva, que la reforma ha evolucionado a 2 velocidades. La concepción, dimensión y tratamiento material de la discapacidad ha dado un paso de gigante hacia un modelo completamente nuevo, revolucionario, disruptivo, desconocido hasta el momento, que mejorará, sin lugar a dudas, por su evidenciable empoderamiento, la vida, la dignidad y la libertad de las personas con discapacidad. Nos despedimos ya del binomio capacidad jurídica y capacidad de obrar. La capacidad es como la libertad, como el libre desarrollo de la personalidad y como la misma igualdad, un derecho de todas las personas y, por tanto, todas ellas tienen idéntica capacidad con independencia de la discapacidad de algunas de ellas. Sucede que las personas con una discapacidad severa o muy acusada precisarán para interactuar en el tráfico jurídico en condiciones de igualdad de un apoyo que puede ser asumido por alguien libremente elegido a través de un poder representativo o bien por un guardador de hecho, en último extremo, por un curador. Tan solo el curador será nombrado por el juez, pues esta figura, la del curador, es la menos lesiva. Acompaña, pero no representa, lo hace de forma intermitente y lo hace, esta representación tan solo llega a supuestos de extrema gravedad. Al propio tiempo, esta figura es más comprensiva, aúna el abrigo personal al asesoramiento patrimonial. En consecuencia, la tutela queda descartada, queda desterrada del mundo de la discapacidad y los jueces podrán, a través de un expediente de jurisdicción voluntaria, que se convertirá en contenciosa si subviene una oposición, nombrar un curador para la salvaguarda de las personas con discapacidad. Sin embargo, el tratamiento procesal, lejos de desmantelar la versión procesal de la dimensión costumbrista de la discapacidad, se ha servido de los viejos mimbres, de las inconscientes inercias y de las perturbadoras ósmosis de siempre. Por tanto, el nuevo modelo procesal arrastrará con auténtico ensañamiento el encarnizamiento procesal del sistema anterior e incurrirá en idénticos errores. Y es que el legislador español ha tenido la destacable determinación en esta apuesta por el cambio de paradigma de desplazar los antiguos procesos contenciosos, entonces denominados procesos sobre la capacidad de las personas, de la Ley 1/2000 de enjuiciamiento civil, a los expedientes de la todavía moderna Ley de Jurisdicción Voluntaria del año 2015. Pero no lo ha hecho con la valentía que hubiera sido deseable, depositando toda su confianza en esta única jurisdicción voluntaria, sino con el ofrecimiento de un sistema multipuertas, un sistema que no debiera tener cabida en una justicia racional, austera y sostenible como la que aspiramos a tener en el momento actual,
pospandémico. Una justicia que aspira a lograr mejores resultados con idénticos medios. En plena lucha por lograr los fines prioritarios de la justicia, primero la eficiencia procesal, objetivo prioritario de todas las leyes pendientes de aprobación. Es el único método para descongestionar la administración de justicia. Ya no cabe esperar una mayor inversión económica. Podemos reclamarla, pero es muy probable que no vaya a llegar. El segundo fin prioritario con la eficiencia procesal es la agilización de la resolución de controversias y el tercero, imprimir por fin fluidez y seguridad a las relaciones jurídicas posteriores a esta fase tan aguda de la pandemia. Pues en plena lucha por estos tres fines, el legislador de la nueva ley, por completo ajeno a estas razonables motivaciones, implementa un sistema procesal que invierte el doble, exactamente el doble, de medios personales y materiales, primero la jurisdicción voluntaria y después la contenciosa, para otorgar fundada, que no puntual, dado el retardo supuesto por este peregrinaje jurisdiccional, respuesta a las mismas, insisto, exactamente a las mismas situaciones jurídicas que, controvertidas o no, precisan una intervención judicial. Esto es, a la iniciática, provisión de apoyos y todos sus posteriores avatares. Este nuevo sistema es el colmo de la ineficiencia, doble inversión de recursos para alcanzar una misma respuesta. Este sistema no solo resulta pernicioso por la imprescindible pasarela de una modalidad jurisdiccional a otra cuando se suscita la oposición, sino también por la incorporación de un elevadísimo número de expedientes voluntarios con aspectos comunes que regulan de idéntica forma en lugares dispares de la ley de jurisdicción voluntaria y en otros divergentes que en ocasiones ni tan siquiera responden a la coherencia que cabría esperar de un sistema integrado, en lugar de haber afrontado la unificación, la simplificación procedimental por la que de forma pareja a la economía procesal llevamos clamando la doctrina procesal desde tiempo inmemorial. ¿Es razonable, me pregunto ahora, invertir el doble de medios para otorgar respuesta a las mismas pretensiones? Jurisdicción voluntaria y jurisdicción contenciosa regulan idénticos procesos de provisión de apoyos a las personas con discapacidad, generando no pocos problemas interpretativos, como por ejemplo la selección de cuál sea el procedimiento adecuado en cada caso. ¿Se puede acudir directamente a la jurisdicción contenciosa cuando desde el mismo inicio puede preverse la contradicción pese a la apariencia de armonía inicial? ¿Es rentable, me pregunto, que los mismos letrados, abogados y jueces deban moverse en el resbaladizo terreno de dos modalidades jurisdiccionales? Ni el Estado con sus costes, ni los particulares con sus costas deberíamos asumir la reiteración de fases procesales, con reproducción de escritos, con reseteo de actuaciones cuando sobreviene la oposición. Es respetuoso, al fin, con la voluntad, deseos y preferencias de las personas con discapacidad, que la oposición de cualquier lejano interesado, conviertan en contencioso un expediente voluntario. ¿Es creíble un sistema procesal que carece de medios tecnológicos, de impresos electrónicos, de asistencia telemática para otorgar a las personas con discapacidad un derecho real de acceso a la justicia, sin asistencia letrada, cuando la sola selección de cuál sea en cada caso el expediente adecuado ya supera con creces los conocimientos jurídicos que ha de tener un jurista mínimamente ilustrado en la materia? Pues de todas estas incógnitas y algunas otras, que yo hoy me conformo con dejar apuntadas, nos vamos a ocupar los investigadores en los próximos años, que conformamos un proyecto de investigación en el que Josefa Fernández Nieto forma parte. Josefa queda emplazada a integrar el grupo como investigadora, a coadyuvar al éxito de lograr una justicia mejor para todos, así como también para los que integran los sectores más vulnerables con mayor vehemencia, si cabe, ahí debe estar nuestro compromiso de la sociedad. Felicidades de nuevo, Josefa. Muchas gracias, Rubén, por esa inmerecida presentación. Gracias por vuestra invitación, gracias por tu inquietud científica, Josefa, por tu producción, por tu proyección, que va a servir a tantas y tantas generaciones de justiciables a disfrutar de una justicia mejor. Y gracias a todos ustedes por su atención. Sin más, deseo muchos éxitos a la autora y al colegio y al prestigioso Colegio de Abogados de Madrid por estas flamantes mesas redondas virtuales, o como le quieran denominar, que seguro disfrutan muchísimo todos sus asociados. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Muchas gracias, Sonia, por tu excelente charla. Pues nada, damos paso a Josefa Fernández Nieto, que la ha presentado perfectamente ya Sonia, así que te cedo la palabra.
Buenas tardes a todos. Antes de nada agradecer a Rubén, al Colegio de Abogados de Madrid, a Rubén Guimerá de la editorial Sepin y sobre todo a mi querida Sonia Calaza, la predisposición que siempre tiene cuando atiende un WhatsApp o una llamada mía. Me acuerdo de aquella tarde en el Ateneo y el vínculo que formamos y a partir de ahora yo creo que lo que nos espera va a ser trabajo todas juntas. Bueno, la charla efectivamente ya lo ha dicho todo Sonia, fue a raíz del confinamiento, era una idea que estaba de alguna manera ya debatiéndose en mi mente, el tema del artículo 416. Y antes de nada, aclarar a todos los oyentes y a todos los participantes en esta charla dos cuestiones importantes. Como saben ustedes, en el sistema normativo español se han publicado dos leyes fundamentales, la Ley Orgánica 8/2021, la relativa a la discapacidad, de la cual ha dado bastante cuenta Sonia Calaza y no voy a hablar de ella. Me parece una ley súper importante, abre un panorama de nueva regulación porque ya no va a ser la incapacitación que habíamos estudiado en la Facultad de Derecho, no se considera ya el capaz o incapaz, la capacidad jurídica y la capacidad de obrar, todo aquello desaparece y entonces nos abre un nuevo mundo, sobre todo en el ámbito procesal. Sin embargo, y aparte, tenemos 4 días después del susto y no recuperándonos de toda esta vorágine legislativa del gobierno actual, del Ejecutivo actual, tenemos otra ley, la Ley Orgánica 8/2021, la relativa a la protección de la infancia, que es donde se incluye la reforma del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este artículo nos ha dado a todos los juristas bastante quebraderos de cabeza, sobre todo también a nivel en la vista oral, en los juzgados, porque como bien ha dicho Rubén, hay teorías para todo, hay posiciones para todo, pero sobre todo señalar que fue la maravillosa sentencia de Melgar, del ponente Julián Antelmo Melgar del Tribunal Supremo, la 389/2020, la que efectivamente puso un pie importante y ordenó todo el panorama legislativo regulativo sobre este artículo 416. Vamos a ver, en la Ley 8/2021, de 4 de junio, relativa a la adolescencia, protección integral de la adolescencia y de la infancia, se regula efectivamente este artículo 416 de una manera bastante clara. No se deroga, eso para empezar, y en los apartados primero y segundo se otorga una mayor seguridad tanto a la víctima como a la víctima perjudicada por el delito. En este sentido, existe una nueva regulación que, como sabemos, en el artículo 109 bis y en el artículo 110, reflejado por la actual jurisprudencia que permite la personación de la acusación particular. A su vez, en el artículo 261, el tercer apartado también modifica el artículo 261 y se establece una excepción a la dispensa del deber de declarar, de la dispensa de la obligación de denunciar, al determinar que la obligación de denunciar del cónyuge y de los familiares cercanos de la persona que haya cometido un hecho delictivo cuando se trate de un delito grave cometido contra una persona menor, adaptándose así al convenio de Lanzarote en el que se regulaba, igualmente se introducían mejoras en relación al artículo 416. Efectivamente, algunos de ustedes pudieran pensar por qué no se relaciona en el libro la ley, es decir, la reforma de la ley se apunta, pero justo en el momento de la publicación del libro se publicó la reforma. Efectivamente, el libro opta por una nueva modificación y como dice Sonia, como ha dicho mi compañera Sonia Calaza, como un nuevo planteamiento del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Vamos a ver, en esta obra se analizan una serie de aspectos, unas cuestiones bastante controvertidas durante los últimos años en el proceso penal. Nos hemos intentado remontar, o me he intentado remontar, desde 1934, donde se recoge la primera sentencia, es decir, me gusta mucho la historia, he intentado de alguna manera conformar este artículo protegiéndolo en cuanto a su evolución histórica, es decir, por qué desde los inicios se optaba por una proyección o por una trayectoria determinada, un objetivo determinado, y para concluir que efectivamente, como ha dicho Sonia, el testigo víctima no es el testigo puro y duro. Entonces, a partir de ahí, me pregunto, ¿es una reliquia histórica de la vieja ley procesal, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el artículo 416? ¿Podríamos prescindir de este artículo en el juicio oral?
Pues vamos a ver, esto tiene bastantes aristas. Tras la sentencia de pleno de la Sala Segunda, como indicado, la 389/2020, que establece la no renuncia al deber de declarar cuando la víctima por violencia de género se ha constituido en forma legal, en forma de acusación particular en el momento oportuno, se deja abierto un debate intenso, un debate quizá enfervorizado y apasionado por los expertos sobre la aplicación y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que no aplaca ciertamente las dudas existentes de forma unánime al aplicarse en la práctica judicial. La regulación de la ley, como he indicado, es bastante escueta, es decir, ¿en qué consiste esta reforma? Propiamente lo que establece es que no se elimina la dispensa, pero la matiza y contempla una serie de excepciones que antes no había. En este sentido, la primera excepción es cuando el testigo tenga atribuida la representación legal o la guarda de hecho de la víctima menor de edad o con discapacidad necesitada de especial protección. En segundo lugar, cuando se trate de un delito grave, el testigo sea mayor de edad y la víctima sea una persona menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección. La tercera excepción es cuando, por razón de edad o por discapacidad, no pueda comprender el sentido de la dispensa. En este sentido, ¿cómo se podrá hacer esto? La cuarta excepción es probablemente quizá la más importante a mi juicio para la violencia de género, y es cuando el testigo esté o haya estado personado en el procedimiento como acusación particular. Fíjense que la sentencia 389/2020 ya lo decía así, es decir, ya hizo antes la jurisprudencia, lo que ocurre es que no se consolidó, pero ahora sí efectivamente se contempla que si la víctima manifiesta su voluntad de ser parte en el proceso, con representación letrada ya no puede echarse atrás. Ese cambio, en principio muy positivo para proteger a la víctima, plantea una serie de dudas. Es decir, ¿qué pasa si la víctima se echa atrás y se niega a declarar? ¿Puede procederse contra ella por obstrucción a la justicia? ¿Qué ocurre sencillamente? Dice que no se acuerda o que ella no se acuerda de nada. La consecuencia verdaderamente importante en ambos casos es aplicar efectivamente el artículo 730 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En cualquier caso, la nueva regulación de la Ley 8/2021 nos da efectivamente pues, un nuevo panorama para poder discutir y para poder debatir en el ámbito procesal cómo debe de aplicarse o no este precepto, porque incluso deja vía abierta a contemplar una serie de cuestiones que yo simplemente quiero apuntar, porque quiero dejar abierto el debate, dado el escaso tiempo que tenemos ahora, y es abrir el turno a la participación. En primer lugar, algunas cuestiones que realmente se me plantean y que son interesantes en el momento actual. Por ejemplo, el derecho del niño a acogerse, supongamos un matrimonio que está en proceso de separación, existe un procedimiento penal abierto en vía violencia de género y se plantea, el niño tiene derecho a acogerse a la dispensa del deber de declarar. Esto hay que decir que, bueno, que en cierta medida ya hay casos en la jurisprudencia y en concreto hay una sentencia del Tribunal Constitucional bastante interesante, la 699/2014, en la que efectivamente pues, rechaza enérgicamente la escena de un menor víctima de corta edad al que se le sitúa en la tesitura de decidir si quiere o no quiere declarar frente a los padres. Aquí dice que es efectivamente, sin duda, la certeza, el Tribunal Constitucional matiza, la certeza de que el menor reúne las características o las mismas condiciones, las mínimas condiciones de madurez intelectual y emocional para percibir el conflicto, ponderar los intereses enfrentados y tomar una decisión personal y libre y responsable, no puede situársele de una manera fría y distante en esa encrucijada. Entonces, planteo ahí un poco el debate. Y la segunda cuestión también que se me plantea, que también es interesante, se pronuncia en este sentido una sentencia del Tribunal Supremo muy importante, la sentencia en la 539/2021, reciente, y es si es posible fundamentar una sentencia condenatoria utilizando, entre otras pruebas, testimonios de referencia cuando la víctima se ha acogido a su derecho a la dispensa, es decir, a la dispensa del deber de declarar. En este caso concluye la sentencia diciendo que efectivamente sí, que había en ese supuesto elementos suficientes para entender enervada la presunción de inocencia, destruida la presunción de inocencia, y que por lo tanto, tanto el testimonio de lo producido por la menor como también conversaciones que había habido como una carta del acusado, es decir, todos esos eran elementos probatorios suficientes para fundar una sentencia condenatoria. Y finalmente, pues decir que la intención que ha tenido la redacción de esta obra, de esta modesta obra, ha sido encauzar
o de alguna manera recoger no solamente la posición de la jurisprudencia, la evolución de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sino también la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en aquellos aspectos que pudieran fundamentarse o de alguna manera pudieran relacionarse con la protección de los derechos fundamentales. Se ha querido también enfocar jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque también ha sido importante a la hora de pretender una regulación. El objetivo básico de la obra es pretender una regulación adecuada al ámbito de la normativa europea, tanto a las directivas como también al Convenio de Estambul, en relación a la victimización, evitar la victimización secundaria, la protección de la mujer en los supuestos de violencia de género, y en ese sentido también se ha hecho hincapié. Y luego hay otra parte de la obra que propone, como ha indicado Sonia, soluciones alternativas para una reforma. Efectivamente, pues se plantea dos opciones, o bien la derogación del 416, que ya he dicho que efectivamente pues sería bastante negativa, y la no derogación, pero adoptando límites, es decir, la necesidad de una reforma. La mayoría de la jurisprudencia consultada, y en este sentido pues, podemos citar don Antonio del Moral, Julián Melgar, es decir, la mayoría de los magistrados del Tribunal Supremo que han tratado todo este tema en sus sentencias y también en las obras publicadas han optado por introducir efectivamente sus límites. Nuestra vieja ley de enjuiciamiento criminal, ya estamos todos de acuerdo que debe de ser reformada. Gracias a Dios está ya en el Congreso, esperemos que no tarde mucho, pero realmente ha sido un hándicap para todos, es decir, para todos los juristas, para los que realmente trabajamos a pie de calle, como yo digo, realmente es un hándicap. Hay que distinguir, como dice Sonia, lo que son los aspectos procesales y de los aspectos sustantivos. Y en el ámbito procesal tenemos pocos mimbres. Estos mimbres se están quedando muy viejos y realmente no se adaptan a la protección de los derechos. Entonces debemos de hacer una reflexión en este sentido por parte de todos. Finalmente ya la obra introduce un esquemas procesales prácticos para aquellos que estuvieran interesados, y luego también un anexo de estadísticas. Realmente me costó mucho trabajo porque efectivamente he podido recoger estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, del Observatorio contra la Violencia Doméstica y también de memorias de la Fiscalía General del Estado especializada en violencia de género, como también del Ministerio de Igualdad. En este sentido, pues hay una conclusión, y es que aumenta el número de personas, de mujeres que se acogen a la dispensa del deber de declarar, pero en este aspecto lo que quiero dar de alguna manera, y como ya he dicho en el libro, es introducir un punto de atención para evitar la victimización. Es decir, la dispensa del deber de declarar tiene su objetivo, tiene su sentido, pero no podemos hacer de ella, de alguna manera, pues, una forma de dictar sentencias absolutorias y no protegerla a la víctima. Es decir, el Estado tiene una obligación de, así está contemplado en la normativa europea, de actuar, es decir, de diligencia eficaz. Tiene un deber de diligencia y eso es lo que hay que tratar de alguna manera de conciliar. Muchas gracias a todos y sin ánimo tampoco de ser muy exhaustiva, y abro el debate, Rubén, para lo que quieran preguntar. Gracias a todos. Bien, Josefa, muchas gracias por tu explicación, por tu charla. Me vengo aquí al chat de preguntas y no tengo ninguna. por ahora. Muy bien, eso es que lo han entendido todo. Lo han entendido. Hay 85 panelistas ahora mismo activos. Entonces, nada, animaros si alguno tiene alguna pregunta para cualquiera de los dos ponentes. También es una hora en julio y la hora de la siesta. La podía haber puesto a las 7 de la tarde en vez de a las 4. Pero bueno. Bueno, pues te la hago yo a ti, Sonia. ¿Qué piensas en relación a esto que he indicado del menor y acogerse a la dispensa del deber de declarar? ¿Tú en este caso qué piensas? Uy, ese es un tema tan tuyo. No lo sé, sinceramente que pienso que los menores hay que protegerlos mucho, pero por otro lado su testimonio es muy relevante de cara a fundar una sentencia, de manera que no sé dónde está el límite. Si pudiesen estar perfectamente protegidos y luego lo que fuesen a declarar no fuese a trascender, pues podría tomarse
podría considerarse como una prueba relevante, pero claro, si luego van a sacrificar su día a día como consecuencia de una declaración que han dado de manera espontánea sin medir las consecuencias, me da mucho miedo. El tema de los menores, como yo tengo 4 muy pequeñitos además, es un tema con el que yo soy muy cautelosa. Digamos que para mí es como expresión coloquial ir pisando huevos. Me da mucho miedo el tema de los menores. No sé cómo tratarlo de manera que queden perfectamente protegidos y al mismo tiempo nos aporten una información muy valiosa al proceso. Dinos tu opinión, Josefa, que es mucho mejor fundada que la mía. Lo mío sale del corazón, no de la cabeza. No, mi opinión de alguna manera es lo que he indicado sobre lo que dice el Tribunal Constitucional en este sentido, que no se le puede meter en ese trance, digamos, nada conveniente para su interés, como tú dices, porque en definitiva lo que hay que hacer es proteger al menor. Pero sí es cierto que la nueva ley, el 416, introduce una serie de aspectos muy abiertos en la regulación. Por ejemplo, cuando dice las excepciones, cuando tenga atribuida representación legal o guarda de hecho de la víctima menor de edad o con discapacidad necesitada de especial protección. ¿Qué entendemos por especial protección? Eso para empezar. O cuando por razón de su edad o discapacidad el testigo no pueda comprender el sentido de la dispensa. ¿Qué entendemos por no comprender el sentido de la dispensa? Es decir, que se introducen una serie de reformas que a su vez están sujetas a nueva valoración subjetiva, como tú dices. Josefa, parece que se va animando un poquito el chat. Y digo el chat porque mira que he advertido que las preguntas se hagan en preguntas y respuestas. Pues no, estamos usando el chat. Como buenos abogados penalistas somos un tanto indisciplinados. Vamos allá, te hago alguna pregunta. Buenas tardes, me gustaría preguntarle a doña Josefa Fernández qué opina respecto de que no recobre el derecho a la dispensa del artículo 416.1 de la LECRIM quien ha sido víctima, denunciante y ha ostentado la posición de acusación particular aunque después cese de la misma. Pues vamos a ver, yo en realidad estoy de acuerdo con esa opción. Creo que es una de las maneras de proteger a la víctima. Como he dicho en mi parte principal, en la primera parte de la presentación, una cosa es la dispensa del deber de declarar del testigo y otra muy distinta es la del testigo víctima. Entonces, si el Estado quiere proteger a la víctima, debe efectivamente pues, de valorarse todos esos aspectos. Si ella se ha querido presentar como acusación particular porque ha sido víctima de un delito de violencia de género, no se le puede de alguna manera dejar para que ella decida. Es decir, la situación ya ha cambiado. Del momento en que la cuestión entra ya en el proceso y entra en el juzgado, a mi modo de ver, esta situación es bastante distinta a lo que es la dispensa propiamente dicha de un testigo. Es así, es decir, es un sistema de protección. Sonia de la Plaza Moreno nos dice, por favor, fecha de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el menor que se acoge a la dispensa en un procedimiento de violencia de género. No sería el Supremo del Constitucional. Sentencia 699/2014. Muy bien. Iván Mata nos dice, buenas tardes y enhorabuena por la ponencia. Me he encontrado distintas situaciones según los juzgados de violencia de género respecto a la dispensa. Unos jueces la aceptan y el fiscal no la recurre, otros no la aceptan, ninguno de los dos, y obligan a declarar a la denunciante, y otros la acepta el juez y el fiscal la recurre. No sabemos a qué atenernos, como unos jueces sí la aceptan y otros no, si hay esta sentencia del Supremo. Vamos a ver, es cierto que algunos jueces la aceptan y otros no. Lo que ocurre es lo siguiente, es decir, estamos sujetos a una normativa internacional. El Convenio de Estambul, igualmente también toda la normativa europea, inciden en esta nueva idea. La dispensa del deber de declarar está enfocada y a su vez está de alguna manera recogida bajo el manto de la protección del artículo 24 de la Constitución. Se me antoja de alguna manera decir que es bastante difícil encontrar un equilibrio entre la dispensa y la no dispensa del deber de declarar. Pero como he dicho en el libro y si tienen oportunidad de alguna manera de verlo en las conclusiones generales, la idea fundamental es integrar o conciliar esa dispensa del deber de declarar con la obligación por parte del Estado de proteger a la víctima. Entonces, yo entiendo que
a efectos futuros esto irá cambiando, es decir, la práctica procesal tendrá que consolidarse. Y en mi opinión, la sentencia del Tribunal Supremo es bastante clara. Muy bien. Josefa, me dicen por aquí que creías que estabas compartiendo pantalla y no la estabas compartiendo. Al final lo he compartido pantalla Vale, porque perfecto, entonces compartir nada. era simplemente introducir. Perfecto. Nada, no pasa nada. Creíamos que... Era solamente lo que era la portada del libro. Muy bien. Dice Fernanda Moretón, observaciones más que pregunta. El denominado Maduro también parece que ya es una persona plenamente titular de derechos. Con todo, mi duda es el impacto psicosocial que puede tener ese adolescente maduro o no. Conceptos jurídicos indeterminados. Claro. Perdón, Sonia. tengo que decir que Fernanda Moretón es una compañera, es profesora de Derecho Civil muy brillante de la facultad, que la conoce seguro Josefa y que es una opinión autorizada, de manera que si se puede dar el audio y ella explicar un poco más, estupendo. Tampoco la quiero meter en un jardín, pero que valoramos mucho todo lo que nos pueda aportar. Gracias, Fer. Gracias. Gracias, Fernanda. No, comentar, Josefa, yo creo que no la vamos a dar paso porque es complicado. Pues Josefa, no sé si quieres, tú ibas a decir algo y te he interrumpido. Sí, a ver, en este sentido es un matiz bastante interesante. Bastante interesante porque, en mi opinión, y creo que también hay normativas sobre ello, es decir, sobre normativa europea, el impacto psicosocial que puede... Yo he sido experta también y he trabajado en juzgados de violencia de género exclusivos, y realmente el impacto psicosocial que puede tener en un menor es brutal. Entonces es importante distinguir esto. Y luego también otra vez, raíz de la protección que hemos hablado anteriormente y que Sonia también creo que ha hecho hincapié en los medios. ¿Con qué medios se cuentan en los juzgados? A través de medios psicosociales, es decir, un informe psicosocial tiene que estar de alguna manera, de manera urgente en el juzgado. Entonces, es cierto que la victimización es una de las preocupaciones mayores por parte de los jueces magistrados y de los operadores jurídicos. Josefa, el compañero Fermín López Ruiz nos dice: buenas tardes. Efecto retroactivo de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el artículo 416. Mujeres que no se acogieron a su derecho antes de la sentencia y desconocían que era irreversible. Gracias. Vamos a ver, en cuanto a los efectos retroactivos, hay que tener en cuenta una cosa. La sentencia de pleno de 2020 que he indicado era una sentencia bastante clara y la mayoría de los juzgados y tribunales lo tienen. En cuanto a la aplicación del artículo 416 y su reforma, entiendo, a mi modo de ver, es una opinión quizá personal, pero a mi modo de ver sí tendría que tener esos efectos retroactivos. Marta Herrero, de Pablo, otra compañera, nos pregunta: ¿qué opina de que se investigue a la víctima, testigo o perjudicada por un presunto delito contra la Administración de Justicia por negarse a declarar cuando se le niega el derecho a la defensa? Las letradas nos vamos encontrando cada vez más casos. ¿Qué opina que se investigue a la víctima, testigo o perjudicada por un presunto delito contra la Administración de Justicia al negarse a declarar, a pesar de la advertencia judicial, entiendo? Vamos a ver, aquí tenemos que conciliar dos cuestiones importantes. La negativa, digamos, o el acogerse a esa dispensa del deber de declarar y la obstrucción a la justicia se debe de conciliar bajo el principio, o mi modo de ver, bajo el principio de proporcionalidad. Es decir, hasta qué punto en el proceso ha tenido, digámoslo así, efecto y ha habido un grave perjuicio o no. Entonces, el iniciar directamente unas diligencias previas contra esta persona por obstrucción a la justicia debería de valorarse muy mucho, en todo caso, si efectivamente la petición es por parte del Ministerio Fiscal y cómo se desarrollan las cosas según el caso concreto, a mi modo de ver. Muy bien, muchas gracias. Ana María Casanueva nos da una solución. Dice: debería decírsele a la víctima al inicio del procedimiento para que lo tenga claro que si se persona como acusación particular, luego, aunque cambie de idea, no va a poder tener la dispensa del 416 de la LECRIM. Sí, y apuntar otra cosa más. La directiva de la Unión Europea en cuanto a información en los procesos penales, que creo que se va a incorporar en la nueva reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, intenta
potenciar el derecho de información no solamente del acusado, sino también el derecho de información, que ya lo trataba de potenciar el propio Estatuto de la Víctima, el derecho a información a la víctima. Eso se le tiene que dejar bastante claro, es decir, que si quiere seguir adelante y si quiere acudir como acusación particular, yo de hecho en mi juzgado lo dejo bastante claro, que es así, no puede volver atrás. No es una cuestión de que si quiero o no quiero denunciar, o es una cuestión de que si quiero o no quiero seguir. Vamos a ver, el poner en marcha el mecanismo del aparato judicial y en este caso del aparato procesal judicial implica también una serie de cuestiones interesantes, no solamente por proteger a la víctima, sino también por proteger a los que están a su alrededor. En los supuestos de violencia de género, como he dicho, tiene muchos aristas, pero la conclusión es que las víctimas de violencia de género son testigos privilegiados. Son testigos privilegiados y que se defiende, por tanto, como he tratado de hacer en la obra, que la dispensa es exclusivamente para los testigos que intervienen como terceros extraños. En esta forma de regulación, el Tribunal Supremo ha tratado también de dar de alguna manera relevancia a la posición que tiene la víctima de violencia de género en el proceso. Véanse sentencias de Magro Servet, de Antonio del Moral, de Ana María Ferrer, es decir, de sentencias en las que trata de privilegiar siempre a la víctima como víctima del proceso, pero como testigo víctima. Perfecto. Josefa, Sonia, yo no veo más preguntas por aquí de los compañeros, así que salvo os doy la última palabra por si queréis decir alguna cosa más, y si no, son prácticamente las 5 de la tarde y tratamos de que dure más o menos una hora o 50 minutos, como decías, Sonia, que aguantan en Alemania la atención no dura más de 50 Germánicamente minutos. hablando. Germánicamente más de 50, creo que tienen razón. Pues nada, os doy medio minuto a cada una si queréis para cerrar. Bueno, pues dejo la última palabra a la más importante, que es la autora, y bueno, pues recordar que cuando estábamos preparando, ensayando, decíamos que en Alemania, en mis clases del Goethe, cuando empezaba a estudiar, decían los profesores que más de 45 o 50 minutos no se podía mantener la atención, de manera que eso era el marco cronológico perfecto para mantener la atención activa, que luego, por mucho interés que uno ponga, eso empieza a decaer. Así que es el momento perfecto para despedirnos. Mi felicitación de nuevo a Josefa, también a Rubén y muchas gracias por la invitación. Encantada de saludaros a todos. Josefa, perdón, Felices antes de vacaciones. despedirte, gracias Sonia, igualmente, felices vacaciones. Josefa, hay una última pregunta que acaba de entrar. Quisiera saber cuál es la diferencia entre el punto 4 y 5 del actual 416. La regulación del 4 y del 5 del 416. Quisiera saber cuál es la diferencia entre el 4 y el 5. Vamos a ver, la excepción, la cuarta sección es probablemente la más importante y es cuando el testigo esté o haya estado personado en el procedimiento como acusación particular. Entonces, a mi modo de ver, la diferencia fundamental es si efectivamente ya ha existido el trámite formal de presentación de la acusación particular a través del escrito de acusación, y la otra es cuando todavía esto no se ha producido. Perfecto. Esa es la diferencia. Vale, yo creo que está respondido a Juan Carlos Castaño, el compañero que la ha formulado a última hora. Jesús del Hoyo, ¿existe esta figura en el derecho comparado? ¿Cómo se trata? Sí, vamos a ver, en el libro se hace referencia a ello, sobre todo, vamos a ver, se hace referencia a la regulación dentro de la Unión Europea, Francia, Inglaterra, creo recordar, e Italia. Quiero recordar que se hace referencia a varios países. La última reforma, y que realmente me llamó mucho la atención estudiando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional francés, era derogar el artículo 416, no existía. Y ello está mencionado justo en la primera parte de la obra, después de la historia, en el planteamiento primero, hace referencia a que era una de las cuestiones de reminiscencia histórica. Entonces, el Tribunal Constitucional francés, en un supuesto de un matrimonio mixto de francés con marroquí, se daba el caso de una señora árabe que se quería divorciar del señor francés,
y se acogía, por su cultura, se acogió a esa dispensa del deber declarar. El Estado, decía el Tribunal Constitucional francés, el Estado debe de proteger a la víctima, y creo que eso fue lo que dio lugar a una reforma derogando el artículo 416. No está planteado de la misma forma que está planteado en nuestro ordenamiento jurídico español, pero sí es cierto que fue interesante estudiar esta sentencia. Hay un enlace y en el libro se estudia. Muy bien, Josefa. Pues si quieres decir algo más para despedirte o cerramos la sesión, agradeceros a las dos de verdad el haber participado y haber preparado la charla. Y nada, pues esta es vuestra casa, el Colegio de Abogados, para lo que queráis, y cuando tengáis ánimo y o queráis preparar otros temas y participarlos y compartirlos con los letrados del ICAM, pues encantados. Gracias a todos, compañeros, pues que paséis buen verano. Que descansemos un poquito todos, a ver si en agosto nos dejan descansar y nada, y volvemos a la vuelta en septiembre con nuevas conferencias. Un abrazo Gracias a todos. Buenas Muchas tardes. gracias. Gracias. Hasta luego, adiós. Adiós.